¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Quiere acompañarme a las escrituras? Acompáñeme por favor a Mateo. Vamos a estar leyendo el pasaje de Mateo capítulo 8 y vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 4, por favor. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Oiga esto, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero utilizar este pasaje, esta historia de uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. No fue el único que el Señor hizo a gente que tenía esta condición de lepra. Pero en esta historia resaltan algunas cosas que yo quisiera que la pudiéramos examinar, reflexionar, y que por supuesto encontremos en ellas esa palabra de vida que puede traer a nuestro corazón bendición. En esta historia, como en muchas otras, la Biblia dice que al Señor lo seguían muchas personas. La Biblia registra, en diferentes partes de la Biblia registra que al Señor lo seguía mucha gente. Multitudes, dice la Biblia en varias ocasiones, le seguían al Señor. Sin embargo, al ver esta expresión vino a mi mente y a mi corazón: ¿por qué lo seguía la gente? ¿Por qué iban detrás de él? También la Biblia acompaña a esos registros en varias ocasiones, registra la razón por las que las personas le seguían. Algunas de ellas lo seguían porque cuando oían el mensaje, oían la palabra, quedaban pero maravillados de la forma en que el Señor enseñaba, tanto que decían, algunos decían: es que este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos, porque los fariseos enseñaban, pero como que cuando predicaban ellos no traía vida, no impactaba los corazones. Pero cuando oían hablar al Señor Jesucristo, hermano, la palabra del Señor, bien dice la Escritura que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces los oyentes lograban percibir esa palabra y bendecidos por esa palabra, decidían seguir al Señor donde fuera. Se iba a los montes a veces se iba a las orillas del mar, a veces se iba al desierto, a veces se iba a diferentes lugares, pero no importaba. Aquellos que habían probado esa bendita palabra del Señor y experimentaban la vida que venía de esa palabra, no dudaban, hermano, en hacer esfuerzos. De hecho, la Biblia registra que en algunos momentos ni siquiera iban a comer. Aleluya. Por estar oyendo el mensaje. Igual que usted y yo, ¿va? Aleluya. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, hasta se olvidaban de la comida. Se olvidaban de comer. Y los discípulos le decían al Señor, en una ocasión le dijeron al Señor: Señor, despídelos ya, Señor, ya es noche, ya es tarde y no han comido, pobrecitos.
a saber si ellos eran los que tenían hambre, ¿va? Pero haz algo, Señor. Y el Señor hace otro milagro ahí, ¿se acuerda? Les dio de comer, multiplicó los panes, los peces y les dio de comer. Bueno, pero esos eran los que habían gustado la palabra y hacían cualquier cosa por oír el mensaje. Pero no todos lo seguían con ese anhelo. La Biblia registra que otros lo seguían por los milagros que hacía, por las sanidades. Entonces, de plano, algunos seguramente también estaban necesitados y deseaban en algún momento: Señor, yo necesito un milagro, necesito una sanidad en mi vida. Probablemente lo seguían porque estaban interesados en que Dios supliera la necesidad que tenían de sanidad o de milagro en su vida. Otros seguramente lo seguían para criticar, para ver qué malo decía. Porque la Biblia dice que algunos lo seguían para ver qué encontraban de error en el Señor, para ver en qué podían agarrarlo en alguna de las palabras que Él decía, y lo iban seguramente a ir a acusar contra las autoridades romanas. Otros, mucho más terribles quizás, dice que lo seguían para tentarlo, para provocarlo. Y muchas de las preguntas que hacían no llevaba el interés de conocer más de la palabra, sino que el interés que llevaba era tentar al Señor, encontrarle una falla y un error. Y entonces eso me hizo hacerme una pregunta a mí como pastor: ¿por qué lo seguimos nosotros al Señor? ¿Por qué está siguiendo usted a Cristo? ¿Cuál es la razón por la que viene a oír el mensaje? Aleluya. ¿Cuál es la razón por la que hemos decidido seguir a Cristo? ¿Cuál es nuestra propia razón? Porque en esto sí ya no es, bueno, yo lo vengo a buscar porque los demás vienen. Aleluya. No, de plano no, no como el dicho allá en El Salvador, es que nosotros vamos a San Vicente donde va toda la gente. Aleluya. Hay un dicho por allá. O sea, no vamos porque otros vienen. No. Debemos tener razones en nuestra vida, razones claras del por qué estamos buscando al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Si las razones que usted tiene son razones íntegras, son razones que la palabra del Señor y Dios avala, seguramente vamos a encontrar una bendición de Dios para nuestra vida. Seguramente vamos a encontrarnos con ese Cristo que, al ver las necesidades y al ver el corazón de las personas, abría también Él su corazón para hacer un milagro, para dar una palabra, para dar un pan a la vida de los que estaban necesitados. Si usted y yo venimos porque nos consideramos necesitados de Dios, está en el mejor lugar del mundo. Aleluya. En el lugar donde Dios pues quiere bendecirnos, en el lugar donde Dios pues quiere hablar a nuestro corazón. Veamos algunos textos. Yo le mencioné las diferentes razones que vemos en las Escrituras por las que seguían al Señor. Mateo capítulo 4, versos 24 y 25 nos da una referencia de ello. Mateo 4, versos 24 y 25 dice así: y se difundió su fama, Cristo, la fama de Cristo se estaba difundiendo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, oiga esto, los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, aleluya, los lunáticos, paralíticos. ¿Y qué dice, hermano? Y los sanó.
y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí vemos lo que acabo de mencionarle. Eran muchas las razones por las que la gente decidía buscar al Señor. Algunos decidían buscar al Señor por la grave crisis que tenían en sus vidas físicas, en sus vidas espirituales, porque algunos no eran enfermos con enfermedades naturales, normales. Algunos estaban enfermos por la presión que espíritus o demonios estaban ejerciéndose en sus vidas. Pero mi punto aquí en este primer elemento es: ¿por qué seguimos nosotros al Señor? El apóstol Pedro en una ocasión dijo una verdad que es fundamental para la vida de los creyentes. El apóstol Pedro y a los discípulos el Señor les dijo: bueno, ¿y ustedes se quieren ir también? Porque en una ocasión, así como mucha gente lo seguía, de repente mucha gente se fue. Aleluya. Oiga esto. Así como mucha gente lo seguía, de repente, en un solo día, se fueron muchos, quizás miles, quizás multitudes también. Y solo se quedaron los discípulos, los cercanos. Y entonces el Señor aprovechó para darles una tremenda enseñanza. Y les dice el Señor Jesús a los discípulos: ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Y el apóstol Pedro, de plano revelado por el Espíritu, encontró, hermano, una verdad fundamental para los creyentes. La razón principal por la que usted y yo debemos buscar al Señor, lo dijo el apóstol Pedro con estas palabras: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? La razón fundamental por la que usted y yo debemos buscar a nuestro Señor Jesucristo es porque solo en Él hay salvación, porque solo en Él hay palabras de vida, porque solo en Él podemos encontrar todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Es reconocimiento de que no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro objeto que pueda suplir a plenitud el alma del ser humano. Solo Cristo puede llenar el vacío que tiene el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué seguimos nosotros al Señor? Si usted no había reflexionado en eso, hoy es una buena noche para reflexionar. Y el apóstol Pedro nos da el mejor argumento que debe de tener nuestra alma. Seguimos a Cristo porque solo en Él hay salvación. Seguimos a Cristo porque solo en Él hay palabras de vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Cualquier otra razón puede ser secundaria a esas verdades. Vamos a ver un segundo elemento en esta historia. La historia dice que vino un leproso. ¿Cuántos dicen amén? Vino un leproso. Esto lo encontramos ahí en el versículo 2. Dice: y he aquí, de Mateo capítulo 8, Mateo 8 verso 2 dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos dicen amén? Dejémoslo hasta ahí y retomemos esta parte de la historia. Vino un leproso y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hay un detalle muy interesante aquí, y es el hecho de que obviamente la lepra en ese tiempo era, bueno, para los judíos ni siquiera la consideraban una enfermedad, la consideraban una impureza, y no buscaban cura, porque para ellos la lepra era como una maldición de Dios. La lepra era como una, ¿qué le puedo decir? Como haber desagradado a Dios, y como consecuencia tenían lepra.
Y era una enfermedad en realidad sumamente horrible, hermano, porque su piel se llagaba por todos lados, así casi literalmente se podría, y se empezaba como a caer en pedazos la piel. Era tan horrible que en la comunidad lo que hacían era que las personas tenían que salir totalmente de la ciudad. Tenían que irse, porque no, obviamente era una enfermedad que se podía trasladar, se podía contagiar, pero además de eso, al considerarla que era una maldición de Dios, de plano era gente inaceptable dentro de la comunidad. Aparece en escena el leproso, y oiga esta parte, aparece en escena y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí yo veo dos cosas importantes. Primero, que la persona que fue a buscar al Señor reconocía el señorío de aquel que estaba delante de él. La palabra Señor en ese tiempo no es como nosotros normalmente la usamos hoy. Nosotros le decimos Señor ahora a cualquiera, ¿va? Señor, olvidó la cartera. Buenos días, Señor. O sea, usamos la palabra Señor como un título común y corriente. Usamos la palabra Señor para señalar a cualquier persona, a un hombre, por supuesto, ¿va? Ahora, en el tiempo en el que estamos hablando, usar la palabra Señor era un título que se le daba a alguien que tenía señorío, posición elevada, un reconocimiento hacia alguien que no era igual que nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Era el reconocimiento de alguien mucho mayor que nosotros. Habían en ese tiempo, usted recuerda que habían señores y habían siervos. Los siervos eran todos los demás, todos los que servían, pero el Señor era la persona pudiente, con títulos, con propiedades, con dinero. Era una persona elevada. Y esta parte me interesa, porque el leproso vio en Jesús a un Señor y reconoció su señorío. Mire, hermano, si usted y yo queremos la bendición del Señor, necesitamos reconocer el señorío de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, reconocer el señorío no solo implica reconocer que Él es elevado, sino que implica reconocer y sujetarnos a ese señorío. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sujetarnos a ese señorío. Ahora, el segundo elemento que vale la pena meditar en esto es que la lepra, por ser una enfermedad casi considerada como una maldición, la única manera de poder ser sano para los judíos era de plano: si Dios te maldijo, el único que te puede quitar esa maldición es Dios. El único que te puede sanar es Dios y nadie más. Y entonces este hombre hace la pregunta del millón: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, oiga esto que le voy a decir. Yo creo que más de alguno de nosotros necesita oír la respuesta que Dios dio, porque el Señor dijo: sí quiero. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En el siguiente versículo Jesús contesta y Él dice: sí quiero. Como dando a entender, mire, hermano, si la lepra era considerada la enfermedad más terrible en ese tiempo,
Dios quiso dejar bien claro que no hay enfermedad que sea tan grave o considerada de tal maldición que Dios no pueda sanar. Dios quiso dejar bien claro, y por eso no es el único leproso al que Dios sana. No, hay varios leprosos que aparecen en escena en la vida y en el caminar del Señor. Y si esa enfermedad era considerada la enfermedad más terrible, hablando físicamente y hablando espiritualmente, Cristo quiso dejar bien claro que para Él no hay enfermedad tan terrible que Dios no pueda sanar, que Dios no pueda limpiar. Él sí quiere, diga conmigo, sí quiere. Si quiere sanarnos, si quiere bendecirnos, si quiere limpiarnos, si quiere salvarnos, si quiere perdonarnos, si quiere hacer algo con nuestra vida. Debemos dejar, hermano, bien sentado en nuestro corazón que no importa lo que hayamos vivido, cuán hondo hayamos caído, de ahí el Señor puede sacarnos en su grande misericordia. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Si la lepra era considerada lo peor, Cristo dejó claro que Él limpia lo peor. Él perdona lo peor. Él te saca de lo peor. Porque ese es el si quiere Dios para nuestra vida. Veamos un texto, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 12 al 14. Hay otra historia acerca de leprosos también. Lucas capítulo 17, verso 12. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10. Oiga, aquí fueron 10. No fue solo uno, fueron 10. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué dice, hermano? Fueron limpiados. Es interesante que en esta historia los leprosos se quedaron de lejos, dice, porque la ley exigía, o la ley les exigía, que ningún leproso tenía que estar dentro de la ciudad. Y ningún leproso debía estar cerca de una persona que estaba sana. No podían, era prohibido. Normalmente, si un leproso se acercaba demasiado, ¿sabe qué hacían los bondadosos? Aleluya. Los bondadosos de ese tiempo lo apedreaban hasta matarlo. Esa era la misericordia. Y mire, hermano, así es la misericordia del ser humano. Aleluya. Esa es la misericordia del ser humano. Esa es la acción del ser humano. Los hombres apedreaban a aquellos que se acercaban demasiado. Por eso ellos no estaban haciendo nada fuera del orden. Más bien estaban tratando de cuidar sus vidas y ser cuidadosos con Jesús, que de alguna manera sabían que Él podía sanarlos, pero guardaron una distancia como la ley lo exigía. Pero Él les dijo: vayan al sacerdote. En ese tiempo esa era parte de la ley. Los sacerdotes examinaban si la lepra se había ido, examinaban si la enfermedad se había ido, y solo podía retornar una persona a la ciudad o a su casa con su familia hasta que el sacerdote lo declaraba sano, hasta que el sacerdote lo declaraba limpio. Usted ve que en las dos ocasiones, en el del leproso de Mateo capítulo 8 y en este del libro de Lucas, el Señor los envía
con los sacerdotes para que los declaren limpios. Esa era parte de la ley. Recuerde que el Señor dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero el punto aquí que yo quiero resaltar, en primer lugar, es que el Señor sí quiere limpiar nuestra vida. El Señor quiere perdonar nuestros pecados, porque también la lepra es figura del pecado que nos separa de Dios. Podríamos decir, mira hermano, si la lepra era considerada la peor enfermedad del mundo, el pecado es la enfermedad peor del mundo. Porque el pecado, la enfermedad cualquier enfermedad física te puede matar el cuerpo. Pero el pecado no solo mata el cuerpo, el pecado mata el alma. ¿Sí me estoy dando a entender? El pecado mata el alma. El pecado te separa de Dios por la eternidad. Es la peor enfermedad que puede existir, es el pecado. Y sin embargo, lo que el Señor está dando a entender en este pasaje es: Él sí quiere sanar cualquier enfermedad, y aún el pecado puede ser perdonado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos seres humanos y somos pecadores, hermano. Y si no fuera por la misericordia del Señor, el diablo nos hubiera arrastrado, nos hubiera hecho pedazos ya. Pero por su misericordia, Él pudo decirnos: si quiero, te perdono; si quiero, te limpio; si quiero, te sano. Pero quizás usted diría: hermano, pero eso ya lo hizo el Señor. Sí, para saber si estamos enfermos de otra cosa también. Ya no solamente de lo espiritual, tal vez del cuerpo. Tal vez estamos enfermos del cuerpo y necesitemos que el Señor diga: si quiero, también te puedo sanar de esa enfermedad, también te puedo limpiar de cualquier necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, veamos un poquito más. Regresemos a Mateo capítulo 8, allá por el versículo 3. Allá por el versículo 3. Dice Mateo 8:3, dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, ¿qué dice, hermano? Su lepra desapareció. Quedémonos ahí un momentito. Extendió su mano y lo tocó. Esto me llamó la atención, fíjese, hermano, porque a los 10 leprosos, de lejos le dijo: vayan donde el sacerdote y preséntense delante de él. Y en el camino fueron limpiados, pero Jesús nunca los tocó. Pero con este leproso, Jesús hizo algo que no era muy común, y menos entre los judíos. Tocar a un leproso era algo que los fariseos jamás iban a hacer en esta vida ni en la otra vida. Jamás lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque volvemos a este punto: la lepra era considerado el pecado más grave, era considerado la maldición de Jehová sobre ellos, y por lo tanto jamás lo iban a tocar. Pero Jesús extendió su mano y lo tocó. Y lo tocó. Y le dijo: sí quiero, sé limpio. Ese tocar de Dios puede significar muchas cosas, pero entre algunas de las cosas que podría significar es que el Señor quiso dejar bien claro de que su poder no era contaminado por nada de aquí de la tierra. Entre las cosas que el Señor pudo
querer explicar era que su manera de vivir, su santidad, no era porque estaba cerca o estaba lejos del pecado. Muchos de nosotros creemos que la verdadera santidad consiste en estar totalmente lejos del pecado. Y así lo pensó mucha gente y por eso hacían monasterios. Aleluya. Por eso se iban a los desiertos, por eso se iban a cuevas. Era una manera de creer que estando lejos del pecado podían seguir viviendo en santidad. Pero el Señor se movía aún en medio de un mundo totalmente contaminado y Él seguía siendo santo. Esa parte me impresiona, hermano, porque nosotros somos santos por la santidad que viene de Dios a nuestra vida. Pero ¿cómo nos mantenemos santos? ¿Cómo logramos mantenernos santos? Para vivir en santidad lo que hay que hacer es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios a veces significa tocar gente que quizás está en pecado, que está mal. Hablarle a gente que quizás las multitudes ya desecharon, pero que Dios no las ha desechado todavía, porque el amor y la misericordia de Dios es grande. Y lo que quiere enseñarnos Dios a nosotros es que seamos gente compasiva también, gente con entrañas de misericordia, pero guardándonos siempre en santidad. Uno no se contagia del pecado, estoy diciendo, porque de enfermedades sí se puede contagiar, va, tocando a alguien, si se puede, pues. Pero del pecado, para vivir en santidad, lo que usted y yo debemos hacer es vivir caminando como Dios caminaba, como Jesús caminaba, haciendo la voluntad de Dios como Dios hacía su voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces el Señor viene y inexplicablemente, sin lógica judaica, hacía cosas que nadie hacía. Y lo hemos visto ya en algunas ocasiones. Le va a hablar a una samaritana que era imposible que un fariseo le hablara. Le va a hablar a un ¿cómo se llama aquel? A un publicano, ¿verdad? Y nadie le iba a hablar. Al recaudador de impuestos llamado Zaqueo, se fue a meter a la casa de Zaqueo. Pero él seguía permaneciendo santo. Lo tocó aquella mujer considerada una pecadora, la mujer de Betania, María. Le tocó los pies y sus lágrimas cayeron sobre los pies del Señor y él siguió siendo santo. Aunque el dueño de la casa dijo, si este en realidad fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Pero Jesús sabía quién lo estaba tocando. No importa que hubiera sido un pecador o pecadora la que lo tocaba, él seguía siendo santo. O no importaba si él tocaba a un pecador, él seguía siendo santo. Hermano, esa es la manera que Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir. Que aprendamos a vivir en medio de aquellos que están viviendo en pecado, pero que usted y yo nos mantengamos limpios y puros y santos para el Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. El Señor mostró que Él seguía permaneciendo limpio, a pesar de que había tocado a un leproso. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, pero hay otro detalle importante aquí. Cuando el Señor tocó al leproso y enseñó la pureza, la esencia de la pureza, no está en vivir apartado de la gente. La esencia de la pureza está
en conservarse para Dios, haciendo su voluntad. En eso consiste la esencia de la santidad. Pero fíjese, hermano, que cuando lo toca y le dice quiero, sé limpio, también nos enseña, porque dice la Escritura que fue limpio en el momento. Si lo lee conmigo en el versículo 3, dice: Jesús extendió la mano, estoy en Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero, sé limpio. ¿Y qué dice, hermano? Después de un año, después de 10 años, a la semana. Fíjese que todavía los 10 leprosos, todavía en el camino, ¿cuánto se habrán tardado? O sea, ¿cuánto caminaron desde que el Señor les dio la dirección que tenían que seguir? Les dijo: miren, vayan al templo y preséntense al sacerdote. ¿Cuánto habían caminado? No dice la Biblia, no lo registra. No registra la Biblia si ya habían caminado 15 minutos, 30 minutos, 45. No sabemos qué tan lejos estaban. Lo que sabemos es que en el camino fueron sanos. Pero a este leproso, el Señor lo toca y le dice: sí quiero, sé limpio. Y al instante, diga conmigo, al instante el Señor sanó la lepra. Entonces el Señor quiso mostrarnos que para Él no hay nada imposible, que Dios lo puede resolver en cuestión de un segundo, hermano. Que Dios puede resolver tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, perdón la palabra que voy a usar, hermano, pero no voy a decir tú, vamos a decir nuestra desgracia. Aleluya. Dios la puede cambiar en un momento. La puede cambiar instantáneamente, con una sola palabra, con un solo toque, con un solo momento, con una sola vez que Él lo diga. Dios puede sanar, puede bendecirnos, puede limpiarnos, puede perdonarnos, puede hacer cualquier cosa, porque Él quería dejar bien claro que para Él no hay nada imposible. No le dejó al leproso todo un método. Mire, en ayunas tómese 3 vasos. No, porque así hacen muchos, ¿va? Mire, por las mañanas tómese, se levanta y entonces usted en ayunas, mire, haga esto, y después por la tarde esto, y le dejan todo un método complicado y un método de todo lo que hay que hacer, y después viene para ver cómo sigue. Es el ser humano, no puede hacer más, pues. En realidad, ¿qué le podemos pedir a otro ser humano si no tiene la capacidad que tiene nuestro Cristo precioso? No tiene la capacidad que tiene nuestro Dios. Pero Él dejó bien claro ahí que a este leproso fue instantáneamente la sanidad, el milagro. Y se oye un poquito difícil, pero si usted y yo lo podemos creer, si usted y yo tenemos la fe suficiente para creer que Dios es poderoso para obrar en nuestra vida, hermano, Dios puede hacerlo también en nosotros. ¿Qué privilegio habrá tenido o qué nivel habrá tenido este leproso que el Señor lo sanó instantáneamente? Ninguna. No tenía cuello, no tenía amigos en posiciones elevadas, quizás ni conocía a ningún sacerdote porque estaba aislado, estaba desechado, no tenía nada. Igual que usted y yo, hermano, nosotros ¿en quién tenemos cuello? Es que conozco a un pastor. ¿Qué? No nos sirve eso.
Lo único que nos sirve es que usted y yo podamos encontrarnos con el Cristo que quiere bendecirnos, que reconozcamos que Él es Señor. Entonces nos metemos bajo esa sombra, y si creemos que Él puede hacer un milagro en nuestra vida, Él quiere hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Leamos un pasaje de la Escritura. Acompáñenme a un pasaje. Leamos por favor Mateo capítulo 10 versículo 8. Este pasaje me gustó porque da con claridad a entender que ese mismo deseo que él tenía por aliviar, por bendecir, por sanar, por perdonar a las multitudes, les fue transmitido o trasladado a aquellos que él dejó con la encomienda de seguir predicando este evangelio. Y les dice a los discípulos, Mateo capítulo 10 verso 8, son parte de las encomiendas. ¿Lo tiene, hermano? Sanad enfermos. Les está hablando a los discípulos y les dice, miren, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Esto es lo que quiero que ustedes trasladen, transmitan, trabajen. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, o de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces aquí hay una verdad interesante. Interesante porque dejó recalcado que el deseo de él es: si quiero limpiarte, si quiero sanarte, si quiero perdonarte. Pero por si en algún momento dijimos, sí, hermano, pero eso es el Señor, pero ya el Señor ya se fue, está sentado a la diestra, pero lo dejó como parte del oficio de aquellos que Dios dejó encomendado la predicación del evangelio. Esto es, a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, a los ministros, a todo aquel que lleve el mensaje de Jesucristo. Le dijo: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, y todo háganlo, porque como de gracia lo recibiste, dad de gracia también a los creyentes. Como dando a entender, Él quiere, y a los que mandó tienen que querer también. Aleluya. No hay tales de que, no, fíjese que no, yo no quiero orar por los enfermos. ¿Cómo así? Si a esos nos dejaron haciendo, esos nos dejaron predicando, esos nos dejaron haciendo aquí en la tierra. Porque hasta que Él venga, hermano, o hasta que usted y yo estemos en el cielo, las dificultades, las enfermedades, los ataques del diablo, las aflicciones van a persistir siguiéndonos a nosotros. Y de alguna manera vamos a necesitar esa palabra de vida que sana, que alienta, que edifica, que limpia, que resucita cuando tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Y yo termino con esto. Allá en Mateo capítulo 8, voy a terminar con esto. En el verso 4, Jesús le dijo al leproso: ya sano, ya está sano. Yo creo que se está saltando de alegría. Yo creo que ese está, hermano, que revienta de felicidad. Ese está como queriendo gritar: soy limpio. Aleluya. Y entonces Jesús le dice: no digas a nadie. Aleluya. No le digas a nadie, si no ve otra vez, muéstrate al sacerdote. Pero ya está limpio. Aquellos los mandó enfermos todavía, y en el camino se limpiaron. Los limpió Dios. Este ya está limpio. ¿Para qué sacerdote? Pues de alguna manera hay dos cosas aquí rápidas. La primera es que el Señor no quería que se difundiera su fama. Yo veo dos razones.
La primera es que en ese tiempo el darse a conocer Él inmediatamente como el Mesías y como el Salvador podía provocar en los judíos el deseo de levantarse en armas, el deseo de levantarse en contra de Roma, el deseo de quitarse el yugo de la esclavitud romana. Y eso no era lo que venía a hacer el Señor Jesús en ese momento. Lo que Él venía a hacer era liberar el alma de las prisiones espirituales que tenía. Entonces lo único que iba a hacer que lo conocieran como el Mesías en ese momento es que iban hasta estorbar la predicación de Él. Entonces, de alguna manera, el Señor no quería darse a conocer. Pero por otro lado, esto me llamó la atención. Por otro lado, al enviarlo a que se presentara, que no le dijera a nadie, pero que se presentara con el sacerdote para que lo declararan sano, era, fíjese hermano, que de alguna manera el Señor quería honrar lo que Él había establecido. El sacerdocio levítico, el sacerdocio del templo, las leyes establecidas, las había establecido Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando lo mandan los sacerdotes, lo que está haciendo es honrar lo que Él había establecido. Y esto sirve en dos maneras. Cuando usted y yo somos usados por Dios, debemos aprender a darle honra al que debemos darle honra, a Dios y no a nosotros. ¿Sí me estoy dando? A Dios. Hermano, en algún momento, como Dios puede usar cualquier persona, ¿va? Si Dios no es que tiene superestrellas aquí abajo, hermano. Aquí la estrella, la luz brillante es Jesucristo. Pero aquí abajo no, el Señor no es que tenga superestrellas. Dice, voy a usar a este y a este. Dios puede usar a cualquier persona. Pero el único merecedor de toda honra y de toda gloria sigue siendo el Dios eterno. Cuando el Señor te use en algo, recuerda que no es tu fama la que tiene que ser reconocida. No es tú o yo el que debemos ser elevados. El que se merece la gloria es el Dios eterno. Es el que hace verdaderamente los milagros. Entonces esto nos enseña que debemos aprender a darle honra a quien verdaderamente se merece la gloria. No importa cuán grande haya sido el milagro. A veces uno oye testimonios, ¿va? Y dice, hermano, mire, para la gloria del Señor, no lo digo por mí, pero mire, viera cómo me usa Dios. Dice uno. Nosotros solo somos el canal por donde pasa el agua de vida. Pero el agua de vida viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Y voy a leer un versículo más en Primera de Pedro. Porque de repente usted y yo esta noche estamos quizás, perdón la comparación y no se me vaya a ofender, pero quizás usted y yo estamos esta noche como el leproso, necesitados, enfermos, en pecado. No sé cómo está. O tiene una aflicción, o tiene una necesidad, o tiene una enfermedad. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, nos da una excelente, hermano, un excelente consejo. Y el consejo es este. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El leproso entendió que el Salvador era su Señor y fue donde Él
para decirle: Señor, si tú quieres. Igual a muchas oraciones de hoy en día, lamentablemente, muchas oraciones de hoy en día es: Señor, sáname. Pero el leproso le dijo: Señor, si tú quieres. Qué cuidado en la forma de hablar con Dios. Tú y yo no le podemos ordenar a Dios que nos sane, pero le podemos preguntar si Él quiere. Y Él puede extender su mano hoy y decirte: si quiere. Y al instante podemos ser sanados por Dios. Cierra tus ojos. Yo no sé cuál sea tu ansiedad, cuál sea tu necesidad, cuál sea tu enfermedad, lo que sea. Pero si veniste necesitado de Dios, ¿por qué no te vienes aquí adelante conmigo? Y hacemos como el leproso hizo. Vayamos a Él. Vayamos hacia donde nuestro Dios. Y le decimos: Señor, si tú quieres. No es una orden, no es alarde de fe, es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta con un corazón quebrado. Es una pregunta con un corazón que reconoce su señorío. Es una pregunta con un corazón humillado, con un corazón necesitado. Y no importa cuán grave sea tu enfermedad, cuán grave sea el pecado, Dios puede perdonarte. Dios puede limpiarte. Dios puede sanarte. Habla con Dios esta noche. Habla con Dios y dile: Señor, Señor, tú eres rey. Es reconociendo su reinado. Tú estás sobre toda tempestad, sobre toda tormenta, sobre toda batalla, sobre toda enfermedad. Y tú puedes sanar, Señor, mi vida esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya. Habla con Dios. Habla con Dios. Oh, aleluya. Ven con el corazón que tenía el leproso. Ven con el corazón que traía el leproso. Tocó el corazón de Dios. Tocó el corazón de Dios. Aleluya. Oh, sobre toda enfermedad, sobre toda tempestad, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres rey. Sí, Señor. Señor, ministra esta noche. Señor, ministra.